Bienvenidas y bienvenidos a una noche más de Precopolitics, su programa de confianza con sus analistas de confianza. Hoy pues le dio mucho miedo a Morena, no tenemos representante de Morena, pero el programa va a estar muy bueno porque vamos a hablar del supuesto mundo color de rosa en el que dice vivir la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, en los datos, sus otros datos, el informe de gobierno y la visita de Marco Rubio. Hoy está con nosotros una noche más Maxta González, dirigente de los jóvenes del PRI a nivel Ciudad de México. Nosotros estamos y estaremos dentro de las mesas de debate porque sí es muy importante y un poco preocupante decir que hoy Morena tiene tan poco nivel de debate y ya no tiene capacidad de platicar con la oposición, que comienzan estas acciones como que pues no lleguen a un debate que me parece interesante porque no es para la producción, no es para programa, es para las y los mexicanos. El contraste de ideas siempre va a ser importante y fundamental. Entonces, pues hoy vemos que estas dictaduras que dicen que no existen, pues empiezan a marcar una línea muy visible. Esperemos que esto no conlleve a que, como en Venezuela, solo haya una voz, que es la voz de la presidencia, y que eso comience a suceder en México. Pero bueno, nosotros, siempre y cuando nos sigan permitiendo hablar, porque también esta ley censura sabemos que viene en camino y muchas otras cosas que están acabando con nuestro país, pues vamos a seguir aquí visibilizando, como bien lo dijiste, mi querida amiga, los otros datos que tiene el gobierno, los datos color de rosa, el mundo color de rosa, y decir que desde el PRI queremos que le vaya bien a México. Pero no podemos ser ciegos, ser sordos, y mucho menos seremos mudos ante la realidad que estamos viviendo. Entonces, Jimena, pues vamos a empezar, si quieres, con los temas picantes y candentes. Y como otra noche más, yo me presento también, soy Jimena Villicaña, asesora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y el día de hoy, pues te ofrezco un shot, un traguito. Un traguito para ir cruce. En honor motores. A Morena, que no tuvo el valor de presentarse, ¿verdad? Saludcita. Ni modo, aquí estamos. Salud. Ah, caray. Saludcita. Estuvo fuerte. Bueno, pues, y así como estuvo el tequilita, pues empezamos fuerte también el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y los datos pues que nos presentan, que yo insisto, a mí me encantaría vivir en el país en el que dice vivir la presidenta Claudia Sheinbaum, que decía Andrea Chávez en su momento, y bueno, todos los afiliados a ese partido. Me encantaría de verdad percibir lo mismo que ellos y pues vivir en el país en el que viven, porque desafortunadamente pues creo que las y los mexicanos de a pie nos enfrentamos a otra realidad completamente distinta. Mi querida Maxta. Claro que sí, de los temas más importantes que hablan es de la disminución, el 25% de la disminución del homicidio doloso. Lo que no mencionan es el incremento del 175% del homicidio culposo. Esas son una de las mentiras que menciona Morena en cuanto a datos duros, pero me gustaría desmenuzar un poco el discurso que tienen, un discurso muy bien estructurado, muy bien manejado, donde hablan que se ha terminado la corrupción que tanto daño le hizo a México, y por el contraste pues tenemos muchas investigaciones de muchos gobernadores, de muchas personas que están en el poder inmiscuidas en temas de corrupción. Hablan sobre que se gobierna con austeridad republicana, esa austeridad republicana que también aquí ya hemos mencionado, como el senador Noroña y su casa de 13 millones de pesos. Hablan de el fin del nepotismo, algo que evidentemente tampoco existe en este gobierno. Tenemos a todas las grandes familias de la Cuarta Transformación en los diferentes espacios de gobierno. Hoy, lamentablemente, ya no es nada más en los congresos, sino los tenemos desde la presidencia, los congresos, el Poder Judicial. Y pues, lamentablemente, los datos son, o lo que vivimos los mexicanos, son completamente pues dispara lo que menciona la presidenta en este informe que otorgó. Y a mí me gustaría, y me hubiera gustado que estuviera aquí Ceci Vadillo, Vianey, Vale, que son las personas que han estado de Morena, para cuestionarlo sobre, en principio, por qué se decide que ya la presidenta no acuda a dar un informe a la Cámara donde están los representantes populares. Ellos hablan de la defensa al voto ciudadano y están dándole la espalda totalmente a los representantes
representantes populares, porque cada una de las legisladoras y legisladores que están en la Cámara de Diputados, pues fueron votados por las y los ciudadanos o son parte de la representación de los partidos, que incluye los porcentajes de votos de los partidos. Entonces, todos son representantes de la ciudadanía. Me parece una falta de respeto que hoy la presidenta no tenga ni siquiera la capacidad o la institucionalidad de acudir a la Cámara Federal a rendir un informe y escuchar a la oposición. Me queda claro que si la presidenta no lo va a hacer, pues mucho menos tienen obligación de venir a estos debates las personas servidoras públicas de Morena, ¿no, Jimena? Yo creo que algo que es importante señalar y rescatar es sí la falta de forma y atención política. Pues, lo vemos aquí, no creo que no me parece coincidencia que no hayan venido al programa de hoy, porque evidentemente las mentiras no pueden sostenerse. Y lo mismo creo que por eso fue la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de no dar la cara y acudir a presentar el informe de gobierno, que además sí creo que debiera existir algún tipo de reforma que haga eso en México una obligación, como sucede en otros países en donde el jefe de Estado, la jefa de Estado acude al Parlamento a presentar este informe de gobierno y pues este puede ser debatido e incluso hay sanciones para quienes dan datos errados, como es el caso de lo que desafortunadamente pasa en este país. Creo que es importantísimo porque la intención de un informe de gobierno no es seguir haciendo política electoral. La intención de un informe de gobierno es poder tener cifras, datos que tú como gobernante veas y reconozcas en qué has estado avanzando bien para continuar por esa misma ruta, pero también reconozcas en las cosas en las que puedes mejorar. Y creo que eso desafortunadamente ha dejado de suceder en este país. Pues está Andrés Manuel López Obrador, él tampoco acudía a dar la cara y en ese sentido pues creo que lo mismo pasa en las mesas de debate. No están yendo y no están acudiendo pues porque la realidad es distinta y la verdad no les asiste. Yo creo que yo decía cuando estaba Claudia Sheinbaum en campaña que definitivamente estaba convencida que iba a ser el segundo piso de la transformación y lo sostengo ahora porque es el segundo piso de la mentira como la política pública más grande de este país, y es que nos ha hecho tanto daño a este país las mentiras reiteradas desde el gobierno, que mientan y digan una y otra vez, porque entonces no estamos viendo el panorama completo de lo que sucede en el país. Y si no le ponemos nombre a las cosas, si no hacemos una medición real de cómo están las cosas, pues evidentemente no las podemos conceptualizar y por ende después politizar para mejorar. Eso a mí me parece muy peligroso. La mentira como política pública, decía Claudia Sheinbaum, tantas mentiras en su informe de gobierno que de verdad no logro entender cómo no le da vergüenza con las miles de familias mexicanas al decir algunas cosas, como una de las mentiras que recuerdo, que no había desabasto en medicamentos, cuando desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora continúa en el gobierno de Claudia Sheinbaum ha aumentado más de 22 millones de personas sin acceso a la salud, ha aumentado el costo para las familias mexicanas hasta en un 150% de lo que ahora pagan de sus bolsillos para poder atenderse la salud. Decía Claudia Sheinbaum que no existe la censura en este país, que existía por primera vez las condiciones para hablar de libertad de expresión. ¿No se acuerda la presidenta de la ley que ella mandó de telecomunicaciones? ¿No se acuerda de la ley censura, de la ley Mordaza en Puebla, por ejemplo? ¿No se acuerda de lo que acaba de hacer Laida Sansores en Campeche, censurando a periodistas por hacer su labor? ¿No se acuerda de que el presidente de la mesa de Cámara de Diputados pues le mandó todo el peso de la ley, de su influyentismo, a una ciudadana que le pidiera disculpas públicas a su esposa durante 30 días? Entonces, en verdad me parece bastante grave, bastante lacerante estas mentiras. Dice que México es el segundo país con menor desigualdad en América. Eso es una mentira. Los mexicanos en este país pasaron de tener carencias sociales de 32.7 millones a 41.9 millones de personas hoy tienen carencias de acceso a servicios sociales como educación, salud, etcétera. Es decir, las carencias sociales aumentaron en 9 millones en este país. Entonces, me parece bastante grave ese cinismo de presentarse y de celebrar y desafortunadamente pintarnos un país en el que no estamos atravesando. Hablaba de la justicia, creo que hemos tenido un retroceso en justicia y en acceso a justicia en este país. Pues basta con ver lo que hicieron con el Poder Judicial. Una reforma a modo para que todo el Poder Judicial atienda los caprichos del oficialismo, pero no mejoraste absolutamente nada que garantice a las familias víctimas indirectas de desaparición, de feminicidio, de homicidio doloso, a que puedan tener un acceso a la justicia más pronto, más expedita. Entonces, de verdad, insisto y cierro mi participación diciendo quisiera vivir en el país en el que ellos viven. Desafortunadamente no es la realidad que vivimos las y los mexicanos. Claro, mira,
Algo que también menciona, me pareció muy peculiar la manera en cómo inicia su discurso, porque inicia hablando sobre lo que empezó como movimiento su antecesor, el narcopolítico Andrés Manuel López Obrador. Y ella habló precisamente de lo que se ha construido y de los grandes números a lo largo de 7 años. Pero no dijo que de que sale López Obrador al año que ella lleva y que es el informe que tendría del que estar hablando, solamente hubo un crecimiento del 0.3% en nuestro país. Eso no lo dice. No dijo, por ejemplo, que cuando Enrique Peña Nieto salió de ser presidente, había una deuda pública de 8 billones aproximadamente, que hoy son 18 billones aproximadamente. Los números están maquillados, el discurso está maquillado. Les encanta hacer pensar al mexicano que estamos bien y les dan una dosis de discurso que les cause placer, pero al final el mexicano todos los días vive los desabastos de medicamento, vive los transportes públicos ineficientes. Hoy estamos viviendo inclusive las inundaciones por la falta de mantenimiento en la infraestructura. Habla de estos apoyos que le dieron o que le están otorgando a los migrantes, pero no dice que más de 60 millones de mexicanos no cuentan con el seguro social. No dice que los propios trabajadores de gobierno que tienen honorarios no cuentan con prestaciones como servicios de salud. Esos datos y esos números no los dice, ¿verdad? No dice que no hay libertad de tránsito para las y los mexicanos, pero sí hay un excesivo cobro de uso de piso porque el crimen organizado está desbordado. Esos números no los dice, y a mí me gustaría ver a cualquier presidente o presidenta hacer una autocrítica de lo que hay pendiente, y eso hablaría de una transformación en un Estado mexicano. ¿Qué es lo pendiente? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Porque me parece que el ciudadano debe de estar cansado de que siempre sea todo color de rosa, todo mundo de rosa, todo bonito, todo bien, pero en el día a día no lo vivimos. Se centraron totalmente en el tema de programas sociales, que evidentemente es en lo único que han trabajado, pero tampoco dijeron que todos estos programas sociales son con un fin electoral, que tenemos 32 millones de mexicanas y mexicanos con un programa social y que es muy similar al número de votos que obtuvieron en las pasadas elecciones cuando ella llegó a la presidencia. Entonces, no está mal la creación de programas sociales, lo que está mal es que se utilice para fines electorales, que fue lo que juzgaron por mucho tiempo y que es la manera en la que están replicando. Como bien lo decías, esto no es la cuarta transformación, es la segunda transformación, como lo mencionó el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en la Cámara de Diputados. Sí, porque es la segunda transformación de un país que genera un estado dictatorial. El primero fue en Venezuela con Maduro, hoy es en México con Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, ¿cómo se maneja? Pues estando vinculados totalmente con el crimen organizado. Primero hicieron un pacto con ellos. Hoy pareciera que el crimen organizado es el que garantiza la seguridad en México. Y el mismo gobierno lo dijo, que se ha desestabilizado y desbordado la inseguridad, pues desde que agarraron al Mayo Zambada. ¿Qué quiere decir? Que entonces la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no tienen la capacidad de resguardar al Estado mexicano. Es el crimen organizado. Y si se desestabiliza el crimen organizado, entonces se desestabiliza la Ciudad de México. Hoy tenemos la realidad que ¿cuántos jóvenes no son reclutados por el crimen organizado? Es más fácil que el crimen organizado reclute jóvenes a que los recluten, por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento, porque eso no es importante para el gobierno de México. Entonces, pues el que no exista contraste en esta manera, a nosotros nos da oportunidad de decirle a las vecinas, a los vecinos, a los mexicanos, con la cuarta transformación te va mejor. Ya dejó de existir la inseguridad, ya dejaron de haber asaltos, ya dejó de faltar el alimento en casa, la vivienda ya es más barata, el sistema de salud ya es como Dinamarca. Con la cuarta transformación, ¿realmente tú, mexicana, mexicano, puedes decir que nos va mejor? Eso no es una realidad, y hoy tan lo sabe no solo el mexicano, sino tan lo sabe el gobierno, que ya no son capaces de venir a dar la cara y decir, pues a defender sus datos, ¿no? Ni siquiera eso tienen el valor, Jimena. Me parece un descaro que haya dicho la presidenta
que el abasto de medicinas está por encima del 90%, cuando creo que absolutamente todas y todos hemos visto esta lucha que están encabezando los padres de niñas y niños con cáncer en este país, que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador los llamaba de derecha, y como cualquier persona que manifestaba su descontento. A ver, las cifras son contundentes. El IMSS dejó de surtir 11.5 millones de medicamentos en 2024. O sea, en más de 30 estados se cerraron quirófanos para atender a pacientes. Los hogares gastan más de 105% en salud de lo que se hacía antes. Me parece, eso sí, la peor declaración de la presidenta, porque la gente está palpando la realidad de no tener acceso a la salud, a las medicinas. Absolutamente todas y todos nosotros nos hemos encontrado con videos de personas suplicando el abastecimiento de medicamentos para poder seguir pues tratando sus enfermedades. Me parece cínico, siniestro, cruel, o sea, y no salir de esa lógica electorera de mentir de dientes para afuera, pero saber que el país se está yendo por un borde, porque en efecto creo que lo que le podemos aplaudir y celebrar, no solo lo mismo a Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, es su política social, ¿no? El acceso a estas becas y a estos programas, pero la realidad es que queda debiendo, porque y es cuestión de tiempo. Yo he insistido en los programas, es cuestión de tiempo para que eso ya no pueda sostenerse, porque no estamos teniendo un crecimiento económico. Ella hablaba de un crecimiento económico brutal, estamos creciendo el 0.6%, con Enrique Peña Nieto, que no era suficiente, crecíamos el 2.4%, al menos crecíamos. Estamos creciendo el 0.6% y las estimaciones es que eso va a bajar por la deuda tan impresionante que han seguido construyendo en este país. Entonces, mentiras y más mentiras. Otra de las mentiras que dijo la presidenta, que Dos Bocas opera al 100%. A ver, ellos tenían estimaciones de que Dos Bocas iba a surtir más de 300 barriles al año. Estamos por debajo del 30% de lo que ellos esperaban y estimaban para la capacidad de Dos Bocas. Todo es una absoluta mentira. Es más, cada declaración que fue dando la presidenta era más desastrosa que la anterior. Decía de pueblos indígenas, respetamos y reconocemos a los pueblos originarios, pues entre 2024 y 2025, 28.900 personas fueron desplazadas por violencia, otras más fueron desplazadas por los caprichos de sus magnoobras, como el Tren Maya, que devastó más de 3.000 hectáreas de selva. Entonces, sin lugar a dudas, lo más preocupante de todo esto, pues es que tengan el cinismo de mentir de dientes para afuera, porque entonces eso nos habla de que tienen el mínimo ánimo de mejorar en estas áreas, que vaya que son la mayor cantidad de áreas en las que tendremos que mejorar. El tema de la seguridad, dice que redujeron un 25% de los homicidios, pero en verdad es catastrófica esta simulación y maquillaje de cifras, porque estamos creciendo en 70% las desapariciones. Entonces eso te habla, a ver, los datos no coinciden entre sí. Aumenta un 70% las desapariciones en este país. Entonces eso claro que nos hace presumir que las cifras están siendo maquilladas. Entonces nos dicen que hay menos homicidios, pero las desapariciones están creciendo estratosféricamente. Entonces, muy, muy desafortunado el informe de gobierno de la presidenta. Además, insisto, gravísimo que no quieran dar la cara, y evidentemente no quieren dar la cara porque la razón no les asiste. Yo también quisiera mencionar lo lamentable que fue cómo fue la toma de protesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y decían y exclamaban: sí se pudo. ¿Sí no, pues pudo? Claro que se pudo. Claro sí, lo hicieron desde su sobrerepresentación. Evidentemente, yo difiero solamente contigo en un punto, Jimena, que hablamos sobre los programas sociales. Ni siquiera en los programas sociales tienen la capacidad de hacerlo bien, porque hoy tienen endeudado completamente al país con programas sociales electorales y sin ningún tipo de crecimiento a la infraestructura de nuestro país que sea en beneficio de los mexicanos. O sea, no estoy hablando del Tren Maya, no estoy hablando de las obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador, sino infraestructura que sea por el bien de los mexicanos, rehabilitación de toda la red hidráulica, por decir una cosa, mantenimiento del metro, por hablar de la Ciudad de México, mantenimiento en las carreteras, que hoy vemos baches en las carreteras, o sea, que se hace peligrosísimo. O sea,
hoy están enfocados en programas sociales totalmente cooptados para seguirse manteniendo en el poder. Y es muy distante de lo que el PRI hacía, que otorgaba programas sociales en beneficio de las personas que más lo necesitaban, pero también a la par construía un México con instituciones sólidas, con instituciones autónomas, servicios de salud, servicios educativos, las mejores universidades. Eso hacía un gobierno priista y aparte otorgaba programas sociales, porque los programas sociales podrán decirlo todos los días que fueron impulsados por Morena, es una gran mentira. Los programas sociales fueron creados por el Partido Revolucionario Institucional, entonces ni siquiera en ese sentido han tenido la capacidad de hacer las cosas bien, porque el generar programas sociales está conllevando a endeudar a los mexicanos con la creación de estos programas. Entonces sí sería muy importante que también se hablara sobre qué porcentaje de la deuda pública que existe en nuestro país va de la mano con el tema de la entrega de programas sociales que evidentemente no han podido sostener. Y tan es así que te voy a contar, apenas hace unos días, una señora en una jornada que tuvimos en la Colonia Obrera me platicaba que ella recibía el apoyo del adulto mayor y que lleva 2 años sin que le entreguen este programa porque el propio gobierno le daba un programa doble. Y entonces me parece que sale en el sistema, aunque ella no lo recibía, ella solo recibía uno, pero había una duplicidad en el nombre, y la señora lleva 2 años sin recibir su programa social, sin que nadie del gobierno le pueda solucionar. Entonces, estamos hablando de que son malos para todo, son ineptos para todo. Aparte, pues son rateros, son corruptos, están ligados al crimen organizado. Y esos son los datos que tiene la oposición para dar, que no les gustó en el Congreso de la Cámara Federal que se dijera, y que pues también hoy ya a través de bullicio y de gritar y de denostar y de querer hablar del pasado quieren cambiar una realidad. La realidad es que el país se les está desbordando, y la realidad es que también en el segundo punto que viene para acá, pues hoy dicen que hay una coordinación con Estados Unidos que parecería más una subordinación con Estados Unidos. Sí, la visita de Marco Rubio hay que comentarla también. A mí me parece pues muy interesante que Marco Rubio menciona que por primera vez en la historia en este país se tiene tanta colaboración y eso haciendo una diferencia muy importante con el gobierno que antecedió a la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese sentido, creo que hemos venido comentando en los programas que sí se nota cómo la presidenta se está un poco alejando de muchas estrategias erradas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero a mí me encantaría señalar pues que claro que van a decir que hay excelente colaboración cuando la presidenta les ha entregado absolutamente todo lo que les han pedido. A ver, mandó fuerzas militares a la frontera, un despliegue impresionante de militares a la frontera, pues para ayudarlos a ellos a seguir haciendo todas esas estrategias en contra de los migrantes. Entonces, petición de Trump concedida por Claudia Sheinbaum. La cantidad de personas que les han enviado que ni siquiera tenían un proceso de extradición, es decir, han sido enviados por solicitud del presidente Donald Trump. Prácticamente todo lo que el presidente nos ha pedido, Claudia Sheinbaum lo ha conseguido, ¿no? Hemos visto drones sobrevolando nuestro territorio, aviones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, claro que están felices con esa colaboración, porque ¿qué nos ha dado a cambio Estados Unidos? No ha cedido absolutamente nada para bajar. Dicen que somos el país que menos aranceles tiene. Que somos el Estoy país segura que con el PRI no habría aranceles. No, pero Estados Unidos no nos ha concedido absolutamente nada. O sea, siguen tratando de la peor manera posible a nuestros connacionales en Estados Unidos, a las familias mexicanas en Estados Unidos. Cada capricho que tiene el presidente Donald Trump, Claudia Sheinbaum lo cumple. Entonces ellos están felices con esta maravillosa colaboración, y a mí me parece cínico e hipócrita que, por ejemplo, señalaban a Lili Telles, que ella lo único que hizo fue mencionar la colaboración. Ojo, yo estoy completamente en contra de que seamos el patio trasero de Estados Unidos. Por supuesto que considero que es nuestro primer socio comercial, nuestro país vecino, y por ende tiene que haber una colaboración estrecha, porque además el fenómeno de los cárteles y del
tráfico de drogas sí es un fenómeno compartido entre ambos países, pero señalaban y linchaban a Lili Telles por pedir esta colaboración, cuando a mí me parece que quienes están vendiendo todos los intereses de este país a los caprichos y a merced del presidente Donald Trump, pues es la propia presidenta Claudia Sheinbaum, y yo no creo que esto sea una coincidencia ahora que Estados Unidos ha declarado que hay alianzas del crimen organizado con el gobierno actual mexicano, y que además con toda esta pues, estos capos que hemos enviado y sus declaraciones, el propio Marco Rubio comentaba que nunca antes habían tenido tanta información, ¿no? Porque los capos les están soltando información allá en Estados Unidos, entonces yo creo que eso los tiene bastante preocupados, bastante preocupada Claudia. ¿Quién no va a colaborar si ya tienen toda la información en Estados Unidos? O colaboras o te llevan también, ¿no? Que es lo que seguramente vamos a ver. Y por eso no me sorprende que la presidenta esté cediendo y cediendo y cediendo y colaborando, pues tienen bastante miedo de las repercusiones que pueda haber producto de toda la información que ella tiene en Estados Unidos. Entonces, sí señalar esta hipocresía que dicen que no quieren sumisión a Estados Unidos, pues prácticamente toda la estrategia de Claudia ha sido eso. Lo peor es que Morena juega un juego bastante maquiavélico porque quisiera como jugar del lado de Dios y del diablo. Por un lado, esa sumisión que ya es notoria ante los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos. Por otro lado, tienen, por ejemplo, a su referencia en el Senado Noroña con una foto con Maduro. Entonces, ellos quieren estar bien con todo el mundo y no fijan posturas firmes, y me parece que por eso en este informe es más paja que realmente hablar sobre lo que está sucediendo. Y yo le voy a pedir a mi equipo de comunicación que pongan en la liga donde siempre nos comentan a través de YouTube, la liga donde Enrique Peña Nieto sube un video donde habla de los avances, pero también ofrece disculpas y se compromete a trabajar sobre lo pendiente, porque hablaba en una autocrítica que sabía que había avances, pero que también sabía lo que había pendiente y por trabajar. Esa es la manera en la que se tiene que conducir un presidente de la República, de forma autocrítica, lo que el gobierno tendría que hacer. Y a mí me gustaría que una vez que quienes nos están viendo puedan ver ese video que vamos a dejar en los comentarios de YouTube que nos están haciendo ahorita, puedan contrastar, porque no creo que encuentren ningún video del gobierno de México, de la presidenta de México, haciendo una autocrítica como lo debería hacer, hablando sobre los avances que supuestamente tienen, pero tocando los temas sensibles que le duelen a las y los mexicanos, ¿no? O sea, como lo hemos dicho, el tema de la economía, del alimento, de la seguridad, de las desapariciones, de los homicidios, pero desde un enfoque de cómo le van a hacer, ¿no? Y en ese sentido, justamente, pues si les parece como tocar un poco del tema de lo de Marco Rubio y esta supuesta reunión que también en el informe dijo, ya viene Marco Rubio y vamos a ver y nos va a ir muy bien y no sé qué, no han podido decir, porque no es la primera reunión que existe con el gobierno de Estados Unidos, cómo le están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Hay acuerdos? Sí. ¿Cuáles son esos acuerdos? Los mexicanos deben saber qué tipos de acuerdos existen, o todas las llamadas que ha habido con Estados Unidos. La llamada que hubo de Trump y la presidenta de México, ¿fue solo para hablar de aranceles? Por supuesto que no. El mexicano merece saber por qué vemos drones en la tarde, como bien lo mencionaste, que a través de redes sociales es visible y se subieron fotos y muchas personas pudieron ver. No creo que exista un dron que pueda manejar cualquier ciudadano de las magnitudes de las que eran esos drones. ¿Y qué está pasando con el gobierno de México, que está doblando las manos a tal magnitud para hacer lo que el gobierno de Estados Unidos indique, y hasta dónde va a llegar? ¿No? Porque hicieron firmar una carta en el Senado donde pues todos se comprometían a que no hubiese una intervención, queriendo hacer creer que era la oposición quien estaba solicitando esta intervención, cuando bueno, ya lo dejó Acción Nacional claro, y cuando también el PRI a través de Alejandro Moreno lo dejó claro: no intervención, autodeterminación y solución pacífica de cualquier conflicto. Entonces, si esto está sucediendo, no es por la oposición, evidentemente es porque México tiene las manos muy amaniatadas, porque muchos de los gobernantes de Morena están vinculados al crimen organizado. Y es muy importante lo que comentas, Maxta. No tenemos claridad de cuáles han sido sus acuerdos. O sea,
¿Qué ofrecieron a cambio a la presidenta Claudia Sheinbaum de las más de 10,000 tropas desplegadas a la frontera, de los más de 60 reos enviados que, insisto, ni siquiera tenían un proceso de extradición? Es decir, fue un capricho del presidente Donald Trump y Claudia se dio a enviar 60 reos que sean juzgados allá. ¿Qué hubo a cambio de eso? Los mexicanos, las familias mexicanas no tenemos claridad. ¿Qué nos dieron a cambio o cuál fue el acuerdo con la presidenta? Todo eso se ha mantenido en lo oscurito. Yo creo que eso es muy preocupante. De esta reunión con Marco Rubio no sabemos absolutamente ningún acuerdo que haya existido. Dijeron que iban a tocar el tema de la migración para poner ahí acuerdos sobre la mesa para poder transitar en el tema. Al final, pues lo único que hemos sabido fue un comunicado con 3 palabras que iba a haber colaboración y no subordinación, pero no tenemos claridad absolutamente de nada y eso es lo preocupante. Ellos que hablan de no subordinación, pues, ¿qué hemos obtenido los mexicanos a cambio de tanto capricho cumplido al presidente Donald Trump? Y eso es lo que, pues no por levantar suspicacias, ¿no? Pero entonces puede hacer que impunidad o qué podemos deducir de toda esta gente que está hablando y pues Claudia cediendo y cediendo, pero finalmente pues no vemos ningún avance en el fenómeno de migración, en respetar a los connacionales en Estados Unidos. Nos quitaron unos aranceles, nada más. Entonces creo que es bastante peligroso y todo esto se da en el contexto de las visas revocadas a gobernantes de Morena en este país, se da en el contexto de todas estas noticias que nos hemos enterado, como la barredora, que a mí me parece bastante delicado, que por ejemplo el tema de las mansiones del bienestar, por ejemplo la casa de Noroña, de los 12 millones de pesos, pues han servido de cortina de humo. Pero Morena, abramos una sección de si Morena estuviera aquí y te dirían, pero la Casa Blanca de la Gaviota, ¿no? El Morena en campaña, que no subordinación, pero llegas al poder y todo lo que pida Donald Trump. Austeridad republicana, pero llegas al poder y dice Noroña que él no tiene por qué ser austero, si ha trabajado tanto, y Andy López Beltrán que se puede ir a Tokio y el arduo trabajo que ha desempeñado. Y gana 188,000 pesos por ser youtuber al mes. Entonces hay un doble discurso entre Morena en campaña y Morena en el poder, pero a mí sí me parece preocupante que todo les ha servido de cortina de humo, porque ya no hemos hablado, por ejemplo, de la barredora, ¿no? Adán Augusto está feliz y campante en el Senado, ya sin que nadie lo cuestione, cuando, a ver, estamos hablando de muchísimos estados implicados en bastantes noticias graves en cuestión de alianzas con el crimen organizado: Tamaulipas, Américo Villarreal, Tabasco con Adán Augusto y la barredora, Hernán Bermúdez de Tabasco, Michoacán. Es decir, todas estas cosas ya no las estamos hablando. Y eso sí me parece grave y yo voy a seguir insistiendo en que sigamos tocando esos temas, porque desafortunadamente son esos temas los que nos tienen inmersos a lo que precisamente ellos defendían, ¿no? Que no nos entregáramos a Estados Unidos. Pues esa ha sido la política pública que se ha ejercido desde este gobierno, evidentemente a cambio de absolutamente nada que beneficie a las familias mexicanas, a cambio de impunidad para ellos, que es lo preocupante. Claro, que los perdonen, que no saquen los temas de toda la colusión y corrupción que existe actualmente con Estados Unidos. A mí hoy más que nada me gustaría exigirle como ciudadana al gobierno de Morena que ya estamos hartos y cansados de que se la pasen mintiendo. ¿Qué necesidad tienen de hacer un informe y hacer todo un show donde no van a decir absolutamente nada que sea real? ¿En qué momento se van a comprometer? Este gobierno habla de humanismo. No sé si viste que hace unos días una reportera en una mañanera le comentaba a la presidenta sobre empresarios que han tenido extorsiones, y el humanismo de la presidenta fue a decir, pues llamen al 089. ¿No? Ese es el humanismo que maneja Morena, ¿no? El humanismo que manejó cuando jalaron al abogado que estaba representando a los 43 de Ayotzinapa para que dejara de ayudarlos. Ese es el humanismo que Morena utiliza, el humanismo que utiliza Morena cuando todavía hay personas después de 8 años damnificadas por el sismo, como es Aguascalientes 2 en la colonia Roma Sur, y que hoy Morena sigue sin escucharlos. Ese es el humanismo del que se jactan de hablar en un lugar donde saben que nadie los va a cuestionar, porque este informe fue solamente un show de circo, de payasos, donde los únicos que estuvieron ahí fueron totalmente aplaudidores. Y la verdad es que, pues es lamentable que también mencionó que ahora va a ir a dar informe a todos los estados de la República,
shows totalmente armados, donde no dejan entrar a los ciudadanos, donde solamente llevan la gente que tanto juzgaron de los acarreos, que es la gente que llevan hoy a dar informe a la presidenta. Y a mí me gustaría que reflexionara y que fuera al Congreso, a la Cámara de Diputados, a dar un posicionamiento como la máxima autoridad y representante de México. Porque ahí estoy segura que Acción Nacional, estoy segura que el Partido Revolucionario Institucional, y no estoy segura que Movimiento Ciudadano, pero sí, estaría bueno, estuvieran para cuestionar las acciones que consideran que han sido pendientes. Y hoy tiene que haber alguien dando la cara en las cámaras y diciendo cómo se van a trabajar sobre todas las incógnitas que existen en nuestro país, ¿no? Hoy no lo vemos. Hoy vemos la dictadura, el autoritarismo. Como saben, pues hoy Alejandro Moreno se encuentra en Estados Unidos visibilizando todo lo que no se visibiliza en nuestro país. Y hoy podemos decir que, como el perseguido político que es, aquí en México lo quieren denostar y desprestigiar todo el tiempo, en todo momento. Pero es una persona que no tiene ningún conflicto de entrar y salir de Estados Unidos porque no tiene ningún vínculo con el crimen organizado. Entonces, eso es lo que necesitamos en los representantes de nuestro país. La gente exige que se le escuche. Por ejemplo, los damnificados del sismo exigen que en la Ciudad de México, Clara Brugada, César Cravioto, los escuchen, cosas que no están sucediendo. Y pues no me digas que en ese momento de todo el recurso que quitaron de los gobiernos, de los congresos, todo el recurso que retiraron, no pueden terminar de construir las viviendas que se dañaron desde hace 8 años. Están hablando de que van a empezar en septiembre una serie de acciones para honrar a los sismos del 85 y del 2017 y no pueden honrar a las familias que todavía siguen sin llegar a sus casas. Eso es Morena, eso es el informe lleno de mentiras que están diciendo. Y también me gustaría tocar un tema muy delicado que viene posterior a este informe, que son las iniciativas que están lanzando hoy en Campeche sobre que quieren las propiedades privadas, adjudicarlas para el gobierno. Y pues me queda claro por qué se está comprometiendo Claudia Sheinbaum a construir miles de viviendas a nivel nacional. Pues claro, porque quieren despojar ahora a las personas de sus inmuebles. Al menos en Campeche lo que están diciendo es que van a tener solamente 5 días para generar sus amparos las personas que tengan estos inmuebles. Y es delicado porque es el inicio del despojo a la propiedad privada. Le hicieron una entrevista a Alejandro Moreno donde también le preguntaban, porque coinciden en que va mucho con el tema de sus propiedades, pero imagínate, o sea, él podrá decir yo tengo todo bajo control y jurídicamente puedo demostrar, pero ¿y todos los ciudadanos que son despojados día a día? ¿Quién los va a ayudar? Porque esta iniciativa nace en Campeche, pero así se va a ir replicando estado con estado. No, y que además que sí mismo, que mientras Laida Sansores en Campeche plantea desaparecer la propiedad privada, Claudia Sheinbaum y Noroña mandan a la Sedena a cuidar la mansión de Fernández Noroña, ¿no? En Tepoztlán. O sea, mientras plantean desaparecer la propiedad privada, eso sí, que los cuerpos y las Fuerzas Armadas en México nos cuiden la mansioncita de Fernández Noroña. Son peores, siempre han sido peores, son cínicos y de vergüenza les debería dar, pero a mí lo que me deja bastante tranquila es que la historia los juzgará. Estoy completamente convencida y sobre todo estoy convencida con que la gente se está dando cuenta, ha sido de manera tan acelerada cómo se ha quedado en descubierto quiénes son Morena. O sea, acabamos de denunciar un sinfín de cuestiones que no están siendo atendidas en este país. Y mientras no se ocupan de atenderlas, de lo que sí se ocupan es de ver cómo siguen concentrando el poder, porque es la única ambición de Morena desde que llegó a la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, concentrar el poder. Y ahora van por la reforma electoral, que también hablaremos de ella mucho aquí en los programas, una reforma electoral en donde no se le da voz a la oposición, en donde que nace del propio partido en el poder. Oye, plantean eliminar el financiamiento público de los partidos cuando tú ya eres el partido más caro del mundo. Te enriqueciste durante años, eres el partido más costoso, no de México, del mundo. Decían que iban a regresar parte del financiamiento que ellos reciben a los damnificados del sismo, no lo hicieron. Y entonces ahora que eres un partido multimillonario y que además tienes la mayoría de los estados para seguir teniendo dinero y alianzas muy, muy estrechas con el crimen organizado, ahora sí corten el suministro a los demás partidos para que no puedan competir. Entonces, esa es la realidad en la que vivimos. Y yo insisto, antes de que llegara Claudia Sheinbaum al poder, nos decían a los opositores que éramos amarillistas, que claro, que no iban.
ya desmantelaron al Poder Judicial, ya eliminaron órganos autónomos, ya concentraron absolutamente todo el poder con la sobrerepresentación manipulada que le cedió el INE y el Tribunal Electoral con estos premios que les dieron de dejarlos en los cargos unos años más. Y si analizamos toda la red familiar de personas como Guadalupe Tadei, pues ahí tiene bien acomodados a sus familiares trabajando en el gobierno de Morena, entonces ya una vez premiados les dan esta sobrerepresentación, tienen absolutamente todo el poder para ellos mismos y nada más les falta un clavo para el ataúd de la democracia y es lo que pretenden hacer con esta reforma electoral y ese es el grito desesperado a la ciudadanía. No lo permitimos. A Andrés Manuel López Obrador, cuando salimos todas las personas a las calles a decir nuestra democracia no se toca y no lo vamos a volver a permitir, aunque tengan esta supermayoría artificial, somos más las personas que claro que queremos defender a nuestro país y que como dicen ellos en tono de burla muchos de los aficionados y fanáticos de Morena, que cuándo nos vamos a convertir en Venezuela. Venezuela les tomó 18 años, Aquí llevamos 7 y se han destruido tantas instituciones a una velocidad tan rápida que ni siquiera se equipara a lo que vivieron en ese país y como siempre lo digo, no vamos a ser Venezuela como Venezuela no es Cuba, pero sí vamos a ser el peor país que jamás nos habíamos imaginado y ahí están las pruebas, a las pruebas nos remitimos, o sea, es que ya no estamos hablando de supuestos, ya lo hicieron, o sea, llegaron a la toma de protesta de los ministros de la Suprema Corte y decían, sí se pudo, esa es la supuesta autonomía de poderes en nuestro país, quitaron contrapesos, división de poderes, algo que fortalecía el Estado de Derecho, que que no se concentrara el poder en unas cuantas manos, todo eso ya no existe en nuestro país. Y les falta un clavo más, insisto, la reforma electoral, y creo que es bien importante que estemos todos listos para contraatacar desde la ciudadanía, con por supuesto, auxilio de los partidos de oposición, porque creo que sin duda ese sería ya lo que no nos permitiría retroceder al país de las instituciones que tanto trabajo costó construir. Claro, y a mí me gustaría mostrar esta imagen en torno a las mentiras de la Cuarta Transformación, que justamente hablan del apoyo a todos los grupos y sectores vulnerables. Por otro lado, tenemos historias como esta de Sabina Berman, donde Verástegui, no sé si viste que sube esta fotografía con Marco Rubio y ella pone, qué bonita familia, no sabía que en California ya era aprobado el matrimonio gay, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con, o sea, ni siquiera ellos pueden terminar de apoyar a su presidenta, ¿no? O sea, ella intenta dar un paso y ellos la regresan 3. Y también es decir, entonces Morena está en contra de las personas y de la comunidad LGBTIQ+, ¿o qué sucede con estos dobles discursos de acercamiento mediático ciudadano, pero por otro lado hay un entorno totalmente maquiavélico con lo que es Morena y con todo lo que tiene que ver con Morena? Porque pues lo sabemos, Sabina Berman es una periodista del oficialismo, ¿no? Que está atacando con esto a la comunidad, que está atacando con esto a las decisiones de su presidenta. Entonces, eso es la transformación, una serie de incompetentes, una bola de corruptos, una bola de mentirosos. Y hoy también que tenemos la oportunidad, hay que decirlo, la oposición tiene una gran tarea. No nada más es la tarea de salir a las calles todos los días a visibilizar cada una de las mentiras que hoy tenemos cómo visibilizar. No era lo mismo el Morena antes de ser gobierno, hace 7 años a nivel nacional, pero hace más de 30 años en la Ciudad de México. No era lo mismo ese Morena al Morena hoy, 7 años después, que hay cada una de las cosas que les podemos refutar de las mentiras que tienen. El trabajo de la oposición es muy claro, es salir a territorio a visibilizar todo esto, decírselo a las vecinas y los vecinos, dejarles muy claro que los programas sociales son constitucionales, no por Morena, porque en las cámaras todos los votamos. En mi caso, en el Congreso de la Ciudad de México, el PRI también votó porque los programas sociales fueran constitucionales. Entonces también hay que salir a la calle a decir eso. Hay que salir a decirles que el programa del adulto mayor no va a desaparecer y que ese dinero no se los da la presidenta de México, ni se los da el secretario de gobierno, ni se los da la jefa de gobierno. Ese dinero sale de los impuestos de las y los mexicanos y de todos los que trabajamos porque consideramos, sí,
que el adulto mayor debe tener este programa social. Y también, muy claramente, los gobiernos, los partidos de oposición tienen que unirse, porque también hay que decirlo, la manera en la que podamos vencer a este régimen dictatorial y autoritario es con que estemos sumados quienes verdaderamente consideran la oposición. La creación de estos partidos nuevos, que no tienen nada de nuevos, este México Nuevo con una Sandra Cuevas que no tiene nada de nuevo y Ulises Ruiz mucho menos, un traidor expriista, uno más, violentos aparte de todo, y que lo único que están queriendo generar es la división de la oposición. La única manera que podemos derrocar este gobierno es que se unan los partidos de oposición y que el ciudadano esté consciente y participe. No me parece nada que no se pueda hacer, porque hoy el mexicano está siendo afectado directamente en su bolsillo, los niños que estén enfermos de cáncer o de alguna otra enfermedad, las familias de estos niños están sufriendo la falta de medicamentos, por ejemplo, la falta de alimento, porque podrá haber subido el salario mínimo, pero también subió la canasta básica. Entonces, hoy tenemos cómo hacer o resarcir un poco de lo que este gobierno está haciendo. Y me gustaría también mencionar en este punto que con la desaparición que decías, Jimena, de los organismos autónomos, miles de jóvenes, miles de ciudadanos que quedaron desempleados. El IFETE me parece que desaparece ya de forma oficial el 15 de septiembre, y todos los que trabajan en el IFETE no tienen idea de qué va a pasar con sus liquidaciones, de si van a ser recontratados o no. O sea, el IFETE no está diciendo absolutamente nada de cómo se va a dar esta transición, y hay miles de personas con la desaparición de estos organismos autónomos que quedarán sin empleo. ¿Qué va a hacer el gobierno para garantizar el empleo de estas mexicanas y de estos mexicanos? Así es, y yo creo que podemos concluir el programa diciendo pues que no hemos tenido avances como país, y que lo único que nos queda claro es que no han logrado responder a los problemas sustanciales que existen en este país: seguridad, salud, corrupción. Todo eso sigue cargando Claudia Sheinbaum, producto del sexenio anterior, y además tiene que lidiar no solo con quienes le dejó estratégicamente Andrés Manuel López Obrador para no dejarla gobernar, sino que también tiene que lidiar con Donald Trump. Y esa es la carga que lleva ella, pero que sin duda nos perjudica a las y los mexicanos. ¿Qué decimos, Maxta? Un desastre, y pues hasta el ánimo se baja al concluir este programa, porque de plano no vemos cómo avancemos. Creo que ya tenemos una responsabilidad muy, muy grande que hacer los partidos políticos de oposición, la ciudadanía, para hacer contraste a esto que desafortunadamente está tan complicado en el país. Y con eso concluimos. Muchas gracias por sintonizarnos una noche más. Y los despedimos. Y visibilizar, Aquí queremos ver a alguien de Morena, quien sea, que venga Noroña. Aquí nos sentamos al lado de él y platicamos con él y debatimos con él si es que quiere. O ya, nos ya aventamos. No es presidente, ya dice que en cualquier terreno. Ajá, así que dice, en cualquier terreno, aquí lo esperamos, senador, para platicar con usted, que no se les arrugue la piel. Que tengan el valor de venir aquí con dos jóvenes aguerridas, entronas, que sobre todo amamos a nuestro país, amamos a los mexicanos, estamos en el servicio público y en la política porque queremos realmente ver un cambio, y no queremos ver a toda esa gente peleando a través de un micrófono, a través de una tribuna, de manera cobarde. Queremos verlos aquí en los debates y que sostengan las mentiras que dicen. ¿Por qué ella no quiere ir a otros debates y por qué no va a venir aquí? Porque tienen miedo, no a la oposición, a la verdad y a la realidad, que es lo que tienen que sostener, que ya no pueden seguir sosteniendo con más mentiras. Hasta aquí la dejamos, y salsita. La oposición gana. Muchas gracias.